El que sacó los billetazos, pero para su familia, fue el diputado del PT, Antonio Flores. ¿De dónde sacó la lana? Estos son los esqueletos de esta semana. Yo soy Irving Pineda. El servicio público de Chilpancingo Guerrero fue suspendido después de que mataron a 4 personas, incluidas a 3 choferes, quemaron las camionetas de nueva cuenta, la delincuencia organizada, y en esto anda su alcaldesa, quien dice ya este tipo de hechos no le toca, aunque dice la policía de su municipio es la primera respondiente en este caso. Creo que esos poderes fácticos están pues vivos y que luchamos todos los días. Por ello, en este trabajo conjunto que hoy hablamos de construir la paz, hablamos instituciones, hablamos de los sectores sociales. A las 8:38 se recibió el reporte del incendio de 2 urbans de la ruta Mercado Los Ángeles, precisamente en el punto de la colonia Indeco, donde hacen base estas urbans. El reporte son 3 personas fallecidas en estos hechos. Llegó como primer respondiente la policía municipal. El fondo de todo esto pues son temas más profundos, donde ya también las autoridades de otro nivel son quienes tienen que en su momento investigar. También la violencia ha tocado al círculo de la gobernadora Evelyn Salgado. Este fin de semana allá en Iguala, Guerrero, fue asesinado Humberto del Valle, que era en vida esposo de Zulma Carvajal, prima de Evelyn Salgado y quien aspira a la candidatura de Morena a la alcaldía de Iguala. Zulma responsabilizó al alcalde David Gama del homicidio de su esposo. Cobardes, aunque no quieran, el cambio va a llegar en algún momento y ustedes van a quedar enterrados en la historia de la basura como lo que son. El alcalde de Iguala, David Gama, salió a dar un mensaje a los medios de comunicación. En un mensaje, porque ahí no hubo preguntas, se deslindó de lo ocurrido. Rechazo de manera contundente cualquier acusación, deslindándome absolutamente de este u otro acto de violencia. En medio de estos hechos, el obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel, aseguró que hay un vacío de poder allá en Guerrero y que ese vacío lo ha tomado la delincuencia organizada. Declaraciones que provocaron la molestia del senador Salgado Macedonio, que es el papá de Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, y el mensaje que le mandó al sacerdote. Las voces que vienen desde la cobardía, el anonimato y a veces que se esconden hasta en una sotana, no van a minar la voluntad de un pueblo de Guerrero. Es cobarde hablar mal de una mujer. Ahí lo que dice el senador Salgado Macedonio, que ya ha aplicado la que aplican los políticos que están de moda. Cuando algo les sale mal, dicen que hay un plan para derrocar, para desprestigiar su gobierno. Incluso Macedonio fue más allá y en una charla que tuvo ahí off the record con reporteros dijo que el plan para lanzarse y para desprestigiar al gobierno de Evelyn Salgado, su hija, se fraguó en un restaurante en el puerto de Acapulco. Lo cierto es que la violencia en Guerrero no es un tema nuevo, es un tema que está subiendo de tono porque ya ataca literalmente a la población civil, pero quien le ha dado seguimiento a lo que ocurre en este estado, ha estado justo en el lugar donde suceden los hechos, es mi querido Edgar Ledesma, periodista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo Irving? Así es, una situación que para entender un poco hay que irnos al contexto. Al fondo. Exactamente, en los 60s, pues surge principalmente ahí el narcotráfico en Guerrero con el boom del opio. Pero hay que decirlo que es un estado que siempre ha vivido violencia, antes por las Fuerzas Armadas, ha habido represiones. Sin embargo, ya en los 60 se da el boom del opio, se da el crecimiento del narcotráfico en Guerrero y posteriormente surge el Cártel del Pacífico. Y ya llegando a los 2000, los Zetas ven principalmente este punto de negocio en Guerrero y comienza ahí el conflicto entre los Zetas del Cártel del Pacífico, comienza a crecer la violencia. En 2008-2009 el gobierno federal detiene a los Beltrán Leiva, posteriormente detiene también ya a los Zetas, se acaban esos 2 cárteles, pero no se acabó el narcotráfico. No se acabó la violencia ni el narco. No, para nada, al contrario, aumentó.
porque se dio esta balcanización, se dividieron los cárteles y surgieron cerca, según la Secretaría de Defensa Nacional, Irving, hay cerca de 16 a 20 grupos criminales en Guerrero. Y que están operando en este año, ¿verdad? De Así 16 a 20. Así es, de 16 a 20 que hoy operan. Los principales de los que podemos hablar son de estos que han generado esta violencia que mencionabas en la entrada, esta violencia que se está dando estos días. Los Ardillos es el grupo principal, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que está también recién entrando O sea, el aquí a Cártel Guerrero. Jalisco Nueva Generación está ya también en Sí, Guerrero, lo podemos está comenzando. confirmar. Así es. Están los Ardillos, que esos han robado muchísima cámara, ¿no? Así es, son los que tienen... según también informes de la Secretaría de Defensa Nacional. No, esos tienen hasta presentador de lujo. los Y Ardillos. tienen presencia hasta en 22, menos hasta el 22 municipios de Guerrero. 22 municipios. Al menos los Ardillos son el grupo más fuerte. También están los Tlacos, que tienen este conflicto que se dio en días recientes, recordarás, en Chilpancingo. Bueno, también están Guerreros Unidos, ¿no? Claro, allá en la zona de Iguala, ¿no? Así es, y la familia michoacana. Estos cárteles Es son un los principales, caldototote pero de cultivo. así es, hay cerca de 22. Muchos de ellos tienen control en la parte de la montaña baja de Guerrero. Principalmente fui, como bien mencionas, a Ayahualtempa. Por ejemplo, ¿ahí qué está pasando? ¿Esa es una comunidad pequeña? ¿Esa comunidad dónde está? Es una comunidad que está en la parte, en la montaña baja de Guerrero, que está bajo asedio de los Ardillos, pero por años, como bien mencionas, no es nuevo esto, está por años asediada. ¿Qué quieren hacer ahí? ¿Qué es lo que hacen? Secuestran a la gente para que trabajen en el opio, le roban las tierras para que trabajen el opio y les dan una pequeña cantidad. No hay secundarias. Los niños se amenazaban hace unos años con que las comunidades indígenas, con armarlas. Hay que decirlo que ahí está la CRA, que es una policía comunitaria, que es un órgano que está dentro de la Constitución de Guerrero. Las policías comunitarias son legales ahí. Claro. Pero vaya, todo esto Pues se ha ido- pervertido, ¿no? Se ha pervertido. Claro, de hecho los Ardillos, su líder Era un policía comunitario, ¿no? surge como de policía comunitario. Pero bueno, hablamos también de lo reciente, hablemos A ver, acerca... por ejemplo, lo que ha pasado en Chilpancingo, porque hemos visto que incendian las combis, los camiones, que era lo que veíamos ya al iniciar. ¿Qué está pasando en Chilpancingo? ¿Cuál es el termómetro que tú tienes? Porque además tú estuviste al principio de año ahí. Así es. Pues hay que decirlo que se está dando, le llaman una capitalización del narcotráfico, y esto se da porque el opio ya no está siendo tanto negocio, y aunque se está buscando entrar a la cocaína, el fentanilo les ha robado sin duda alguna O sea, parte del negocio. les arrebata. Claro, y lo que hemos visto que pasa en otros estados, pues buscan diversificar sus ingresos. El año pasado fueron las pollerías, este año pues bueno, sin duda alguna está estallado el tema de los transportistas y estos cobros. Pero están acaparando todo el tipo de negocios. ¿Ahí se sabe qué organización es? Principalmente igual los Tlacos y los Ardillos. Los Tlacos y los Ardillos. Y es decir, van y al chofer le cobran una cuenta de 200 pesos y la organización delincuencial va y les cobra otra cuenta y entonces ellos pagan doble cuenta, ¿no? Y por eso ya también la gente comienza a calentarse, porque por sí la gente de Guerrero es de sangre caliente, pues ya se está hartando. Así es, completamente se está dando este aumento de la violencia, y es por eso que este hartazgo que tienen los transportistas y varios de los guerrerenses, pues es que se está dando este tipo de hechos, este tipo de violencias y estos bloqueos, ¿no? A la autopista del Sol. Y hay que decirlo, es muy difícil, también se da en Guerrero una situación política en la cual es muy complicado que no haya un político que no esté ligado a algún cártel. ¿Por qué? Porque pueden ser familiares, pueden ser amigos, porque ha crecido tanto que ha permeado tanto, es muy ¿no? difícil que no se dé que algún político no conozca o no tenga un familiar ligado a algún grupo criminal. Esto es parte para entender y qué ocurre en Y siempre lo Guerrero. vamos a ver, ¿no? Que cuando hay en una campaña siempre van a ligar a un político con un narco o con alguien que fue narco o con un familiar que tuvo narco, con un pariente o amigo. Así es. Porque está tan contaminado Sí, que así sí, está sí, sí. la situación y no hay forma. Así es, completamente, y esto es parte de porque entender qué es lo que ocurre en este estado y por qué tanta esta violencia política y violencia también de narcotráfico. Claro. Oye, Edgar, ¿en Acapulco hay algo que tú tengas de información? Bueno, ¿Hay quien opera o cómo está el asunto? Está bien complicado, ¿no? Porque ya nadie le entiende. Luego la alcaldesa dice que pues ella ya no se quiere meter en el tema, luego que sí se mete y luego pues unas declaraciones medias raras que las que hace también la alcaldesa de Acapulco.
Pues quien está tomando mucha fuerza es el cártel independiente de Acapulco, el SIDA, como sus siglas. Este cártel es de reciente generación, es un cártel que acaba de crecer y que está tomando mucha fuerza en la parte de Acapulco, principalmente en la parte, pues justamente de los hoteles, en la parte turística, y es quien está controlando todos estos negocios que sabemos que normalmente pues, tienen que también tener es decir, derecho también de hay piso. un cobro de cuota, Claro, va el delincuente y les cobra, y ahí es donde uno ya está hasta el gorro, ¿no? Claro, y es muy complicado, y incluso desde hace años, también cuando las veces que he ido a la Sierra de Guerrero, pues todo el mundo te dice, todo el mundo sabe quiénes son. Te puedo contar que para entrar a la Sierra de Guerrero, el último retén militar me dijeron, a partir de aquí ya estás por tu cuenta. Si algo te ocurre, nosotros nos tardaríamos en entrar. Esto es un reflejo de cómo la sierra, la montaña en Guerrero, cómo está controlada y cómo está la gente, comunidades indígenas están a la deriva, están a su suerte, porque el mismo ejército te dice, si tú sigues aquí adelante y quieres entrar, estás por tu cuenta, nosotros tardaríamos en entrar en dado caso de ser necesario. Y eso porque era prensa. Pero eso es un reflejo de qué está ocurriendo en Guerrero y lleva años esto. Claro que sí. Edgar, te aprecio mucho que hayas estado aquí en Esqueletos. Me late porque tú le has dado mucho seguimiento a Michoacán y Guerrero. Ya has estado ahí, entonces pues a ver que ya tras otra vuelta. Muchas gracias, amigo. No, hombre, qué gusto verte, mi querido Edgar Ledesma, periodista especializado en estos temas que tienen que ver con seguridad. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, fue vinculado a proceso. Esto por retardarse en la investigación del caso de Ariadna Fernanda. Usted lo recordará bien, el año pasado esta chavita que se ha ido con unos amigos, bueno, con unos disque amigos, ahí a un bar, ahí en la colonia, en los límites de la Roma Condesa, habían bailado, luego se fueron a casa de sus amigos, uno de sus amigos se llama Rautel, y luego ahí la mataron, y después de que la mataron en un departamento de Condesa, su cuerpo fue hallado allá en Morelos. Luego se desató toda una polémica con la investigación, y por estos hechos el fiscal ya fue vinculado a proceso. Uriel N., en su calidad de fiscal, realizó declaraciones públicas en forma falsa y maliciosa, obstruyendo de manera indebida la Procuración de Justicia. Fue el viernes pasado a las 2 de la tarde con 5 minutos cuando fue detenido Uriel Carmona, esto con un apoyo y en un operativo donde participaron elementos de la Fiscalía General de la República, de la Marina y elementos de la Policía Estatal de Morelos. Minutos antes de esta detención, Uriel Carmona dijo que la aprehensión correspondía a una venganza por investigar a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de ese estado. Que se trata de una persecución en mi contra para obligarme a renunciar, para quitarme, para removerme de la Fiscalía de Morelos, porque el Ministerio Público a mi cargo está integrando carpetas de investigación por delitos muy graves en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Lo que sí hay denuncias en su contra es de que está vinculado en actividades ilícitas con grupos delincuenciales desde que era presidente municipal de Cuernavaca. El tema llegó a la conferencia matutina del presidente López Obrador y el mandatario calificó de legal esa detención y ese proceso. Sí, legal porque el fuero lo protegía de delitos de orden federal. Eso es lo que resuelve la Suprema Corte, pero este es un delito del fuero común. Vámonos con José Ángel Gallegos para que nos cuente lo que será y lo que es noticia este día. Adelante, Ángel. Irving, los saludo con mucho gusto. Será en las próximas horas cuando arranquen los estudios de opinión pública sobre los aspirantes a obtener la candidatura presidencial. Del 17 al 26 de agosto se organizarán 5 foros en Tijuana, Monterrey, León, Guadalajara y en Mérida, a fin de que los aspirantes puedan presentar su proyecto de nación. Fernando N., alias El Tiburón, presunto agresor de un menor que trabajaba en un subway de San Luis Potosí, se opuso a la detención y golpeó a policías. La gira de Taylor Swift, The Eras Tour, llegará al Foro Sol este 24, 25 y 26 de agosto. Regreso contigo, Irving. Te aprecio el reporte, Ángel, y seguimos pendientes de lo que ocurre en los siguientes espacios de Fuerza Informativa Azteca. El pasado fin de semana estaba yo platicando con el Doc Lavariega, me mandó un mensaje, muchísima información falsa sobre COVID, sobre SARS-CoV-2, esto después de que el gobierno dijo que sí había un repunte de casos y después de ahí, pues las fake news, ¿no? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Irving? Qué gusto saludarte.
¿Qué onda? ¿Qué está pasando con eso? ¿Cuál es la información falsa? Cuéntanos un poquito. Efectivamente, los casos sí han aumentado, sí ha habido un repunte ligero en el número de casos positivos y reportados. Afortunadamente, esto no nos impacta ni en las defunciones ni en las hospitalizaciones. Pero hacia el jueves, viernes de la semana pasada, una noticia que estuvo circulando en redes sociales, sobre todo en redes sociales, digamos, para compartir información rápida, pegada, TikTok. exacto, WhatsApp, pegada a un link de una noticia de una agencia española de noticias, y ahí venía una descripción de un mensaje que decía que venía una variante más compleja, con más casos, con más contagios, pero sobre todo más letal, y eso generó mucho miedo, mucha incertidumbre y sobre todo muchos mensajes de todos los pacientes para decirnos, oye, ¿qué pasa? ¿Es cierto? ¿Sí tenemos que usar nuevamente un cubrebocas? ¿Sí se va a poner peor esto? Entonces, justamente es lo que tenemos que aclarar. La variante XBB 1.5, que es la variante... Claro, ya. Ya, O sea, ya ya perdimos el número. XBB 1.5. Esa variante es una subvariante de Omicron. Okay, y es un derivado. subvariante ya la tenemos circulando desde hace muchos meses en nuestro medio, pero ha sido una variante que, bueno, ya la conocemos, los casos prácticamente están relacionados a lo que ya tenemos, cuadro sintomático, parecido a un cuadro catarral, que de ahí no va a pasar y de ahí no vamos a avanzar. Ahora, esta subvariante de Omicron, ¿se identifica en las pruebas rápidas o no? Porque también había como duda en eso. Se identifica y es prácticamente una de las variantes que hemos detectado en las pruebas rápidas que hacemos, pero definitivamente no es una variante que nos vaya a complicar, no es una variante que nos vaya a generar complicaciones en salud graves y tampoco no es una variante que nos va a aumentar el número de hospitalizaciones. Ahora, ¿es necesaria la vacunación? Porque, a ver, ¿qué pasa con el adulto mayor que ya tiene más de un año que no se vacuna? Pues la gente que tenía como de 25 en adelante, que ya tiene un año tampoco, que no se vacuna. Bueno, los adultos mayores más, un año y medio, algunos un año. ¿Te tienes que vacunar otra vez? ¿Es recomendable o no? Las vacunas son recomendables siempre porque finalmente nos sirven para prevenir, pero bueno, si ya tenemos un esquema completo y ya la mayoría de la población salimos positivos en algún momento a COVID, evidentemente ahí ya generamos un tema de inmunidad que nos va a proteger, y si nos contagiamos ya la inmunidad de rebaño que alcanzamos, y además que ya el COVID ya no es lo que fue Delta o lo que fue la variante clásica, pues bueno, habrá que aislarnos, habrá que vigilar que no tengamos complicaciones. El aislamiento se sugiere que sea por 5 días. Las complicaciones las podríamos esperar en pacientes que tengan condiciones de comorbilidades, condiciones de enfermedades descontroladas, y también en pacientes inmunocomprometidos, es decir, que tengan sus defensas bajas, principalmente pacientes con insuficiencia renal terminal, pacientes con insuficiencia hepática, pacientes con alguna condición oncológica, pacientes con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, artritis reumatoide o lupus, en una etapa avanzada y descontrolada. Ahí podríamos pensar en pacientes que puedan llegar a tener un poco más de síntomas o incluso la posibilidad de hospitalizarse para tratar el cuadro. Pero fuera de eso, es un catarro común. Ok, es un catarrito común esto. Ahora, ¿tú sugieres que esta vacuna sea anual, la de COVID-19, como la de influenza, que luego cada año van y te la ponen o no? Idealmente, solo que aquí estamos, en nuestro país, estamos mezclando diferentes tipos de vacunas. A ver, por ejemplo, para ser más precisos, y lo hemos platicado fuera del aire, Manuel. A ver, aquí en Ciudad de México, los que vienen en Ciudad de México, los que viven pues, en los estados que circundan con la capital del país, está aplicando la famosa vacuna cubana, y si tú vas a un centro de vacunación, la única vacuna que hay es la cubana. ¿Esa tú recomiendas ponerla o Lo no? que pasa es que no hay evidencia de la mezcla de estas vacunas. Sí va a generar un proceso de inmunidad, evidentemente es una vacuna que está estudiada y realizada para esto, pero no tenemos evidencia de la mezcla de estas vacunas porque no hay un protocolo de estudio, un protocolo científico que siga justo estas pautas de vacunación con diferentes vacunas. Lo que tenemos pues son las vacunas de los laboratorios transnacionales que evidentemente han sido estudiadas y que sí tienen un protocolo de aplicación ya establecido, comprobado, publicado, y los datos los tenemos disponibles. Ok, entonces la cubana no te la pones. Pues en realidad no es que me la ponga o no me la ponga, en realidad es que no existe información que nos dé un detalle para poder saber si es suficientemente eficaz con las vacunas y mezclas que ya se tienen, ¿no? Quien se puso la Pfizer, la Astra, las miles que hubo, ¿no? Sí. La vacuna rusa, la Sputnik. Sí, entonces aquí, bueno, la recomendación es
tratar de tener un esquema de vacunación cuando tuvimos que aplicarlo lo más completo posible, y si hay algún síntoma, pues evidentemente acudir con su médico para poder, 1, hacer la confirmación diagnóstica, 2, aislarse, y 3, estar pendiente en caso de que tengan síntomas aquellos pacientes que tienen algún riesgo o alguna comorbilidad. Claro que sí, Manuel, te aprecio estos minutos. Un qué gusto. Qué gusto verte. Y vamos a cambiar ya radicalmente de tema. Qué problema lo que ha habido con estos libros que cada año da la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, que a partir de este ciclo escolar que ya está a la vuelta de la esquina, pues van a estar allí, que hubo un contenido nuevo, un contenido que sí, pues difunde la ideología comunista, aunque luego se enojen y digan que eso no es cierto, aunque pongan mal el sistema planetario, aunque estén mal las fechas de nacimiento de Benito Juárez, símbolo de la 4T. Con todo y eso se ha generado una polémica con todos los libros, y lo cierto es que en las últimas horas pues fueron diputados del PRI a clausurar las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública de manera simbólica. Hacer una convocatoria a una resistencia nacional, que el día 28, que inicia el ciclo escolar, se entreguen estos libros de texto que están de vergüenza. Y les quiero leer textualmente la página 19. Aquí dice: ¿soy un opresor o soy un oprimido? Existen las clases sociales. Están polarizando a nuestros niños. Diputados del PRI, del PAN y del PRD también presentarán un recurso ante la Suprema Corte de Justicia para invalidar que los libros lleguen a esas primarias. Todos esos artículos fueron violados. Nadie puede quitarle a una madre o a un padre de familia la potestad de no permitir que se le introduzca, se le adoctrine, se le ideologice a su hijo menor de edad. Jalisco, Chihuahua, Coahuila y Yucatán son los estados donde las autoridades educativas estatales han dicho: esos libros no van a llegar a las escuelas primarias, van a evitar que se repartan y van a elaborar, pues sí, con los libros que tenían en el pasado y con algunos materiales diferentes que correspondan con lo que se ha acordado en cómo debe ser el ciclo escolar, que ya está a la vuelta de la esquina. Estos fueron los esqueletos de esta semana. Qué semana tan importante y qué semana ya cargadísima de muchísima información. Yo soy Irving Pineda, ya saben que siempre estamos juntos en las cuentas de redes sociales de Fuerza Informativa Azteca, que es @Azteca Noticias. Yo siempre los espero en Twitter y en Insta como Irving Pineda, en TikTok también como Irving Pineda, pero con una R de más. En verdad, qué gusto andar por acá.